Pero para tener armonía hay que tener madurez. Hoy hicimos eso a un lado por el bien de Nuevo León. Estos últimos acuerdos, lo tengo que decir, se han venido cumpliendo. Hoy vemos obras en todos los municipios. Bienvenido al podcast del Horizonte, La Verdad Como Es. Hoy tenemos la presencia de Carlos de la Fuente, pues una figura dentro de la política de Nuevo León de muchos años. Carlos, tenemos el gusto de conocerte de mucho tiempo y bueno, pues hoy responsable de la bancada del PAN en Nuevo León, además de diputado local por Nuevo León también. Bienvenido, Carlos de la Fuente. Gracias, Luis, gracias por invitarme. La verdad es una oportunidad que me das de poder platicarte lo que estamos haciendo en el Congreso de Nuevo León por el beneficio de los ciudadanos y que es importante que se enteren, porque difícilmente los temas del Congreso trascienden luego a los oídos de los ciudadanos, pero muchas cosas de su día a día tienen mucho que ver con el Congreso. No, y interesadísimos de saber qué está pasando ahí, Carlos. Y bueno, sí, sabemos que tú eres sin duda uno de los diputados con más experiencia política. Has sido alcalde, le entiendes muy bien y sobre todo hemos visto tu trayectoria y tu seriedad a lo largo de los años. Carlos de la Fuente, pues ya va a retomar actividad del Congreso. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el plan para estos meses que siguen? Mira, Luis, la verdad, lo más importante en este periodo suele ser el presupuesto. Claro. Y hoy las condiciones están dadas. Sí. La verdad es que hay diálogo con el Ejecutivo, tenemos buena interlocución. Quien era el coordinador del partido del gobierno está ahora como secretario general de gobierno. Yo creo que esto todavía va a facilitar más. Pues sí, porque lo conocen, la ¿verdad? Era un comunicación. compañero diputado. Con él cerramos muchos acuerdos que no se habían logrado, hay que decirlo, y que se han cumplido. Con Miguel Flores. Sí, creo que es una ventaja. Me han preguntado, oye, ¿cuál va a ser la receta para que esa convivencia que se tiene en el Congreso pueda seguirse en el siguiente periodo legislativo o en el siguiente año legislativo? Yo les digo, pues que el gobernador siga cumpliendo la palabra. Estos últimos acuerdos, lo tengo que decir, se han venido cumpliendo y creo que eso es lo que nos da mucha interlocución y mucha facilidad. Yo espero que ahora con el secretario general de gobierno, quien tenemos una comunicación, podamos llegar a acuerdos y consensos que beneficien directamente a los ciudadanos de Nuevo León y que podamos sacar esa agenda común del Congreso que en ocasiones se ha venido dificultando por los estirones que hay entre las diferentes bancadas. Creo que hoy no es el tema y creo que podemos transitar muy bien. Sí, porque bueno, una cosa es la rivalidad que es natural y es hasta deseable, ¿verdad? Porque pues de eso se trata la pluralidad política, pero otra cosa es el pleito, que con lo que pues todos veíamos que las cosas se atoraban de más. ¿Tú considerarías que ya se ha pasado a una verdadera juego político, pero no un pleito donde no hay salida? Yo creo que ya el pleito se ha quedado a un lado. Esa es la importancia de la madurez política que tienen o tenemos los diputados de Nuevo León. Creo que con eso lo pudimos sacar adelante y yo creo que no nada más los diputados, sino todos los actores. Yo creo que tienen mucho que ver los alcaldes. Llegaron alcaldes nuevos, los que llegaron o los que se reeligieron con una postura de transitar. Y creo que el gobernador, yo no sé si a lo mejor porque es la recta final de su gobierno, porque al final si seguíamos en ese enfrascamiento que veníamos teniendo los últimos años, pues el más perjudicado es el pueblo. Pero definitivamente el gobierno del Estado se veía muy perjudicado por falta de recursos y eso pues al final se transmite al ciudadano. Claro. Creo que hoy esta urgencia de estar tratando de terminar al cuarto para las 12 las obras, pues es parte del retraso, del rezago que hizo que no presentara presupuesto 2 años y que al final pues tenía que trabajar con presupuestos anteriores y eso pues dificultaba mucho la operación del Estado. Está claro, creo que está quedando en un precedente de que no te puedes estar teniendo esas grandes diferencias con quien en realidad son quienes te revisan prácticamente. No es ordenar de mandato, sino ordenar de encuadrar, porque tiene que revisar el Plan Estatal de Desarrollo, tiene que darle continuidad a los presupuestos y tiene que darle seguimiento al gasto público del Ejecutivo. Claro. Entonces, esa es la importancia que debe de sentir el gobernador de tener una buena interlocución con el Legislativo. Creo que la presidencia ya se está dejando. Esa es la ventaja de tener una democracia y sobre todo un
una ciudadanía madura, que en su momento le dio el puesto de gobernador a un partido político y el Congreso a la oposición. Y esa es la ventaja que tienes que tener, una interlocución sí o sí, porque si no, no puedes avanzar. Claro, pues, y son dos poderes. Ahora, Carlos, en ese pleito hubo agravios, hubo denuncias, que incluso se les dio seguimiento. Todo eso, ¿lograron ya darle la vuelta? ¿Lograron que haya perdón? ¿O cómo describirías tú cómo se resolvió y cómo se sienten ahorita? Bueno, yo creo que la madurez que tenemos los principales actores que nos vimos perjudicados con esta prácticamente una guerra, no nada más una guerra de denuncias, sino también una guerra de desprestigio. Pues bueno, yo creo que le quedó claro al gobernador que aún con su desprestigio ganamos, y le ganamos por mucho en los distritos donde ganamos. Si bien es cierto, no tenemos los 28 diputados, pero no tenemos los 12 que él decía que íbamos a tener. Y pues al final pues tuvo que sentar cabeza y reconocer que había sido un error, porque prácticamente pues el pleito lo empieza una parte y el otro tiene que continuar. Nosotros no empezamos, pero no nos íbamos a dejar golpear, ¿verdad? Entonces pues teníamos que responder, y más cuando se estaba afectando directamente las finanzas municipales, lo que en su momento pensamos que lo que quiso hacer el gobernador es ahorcar a los municipios para hacerlos que se hincaran prácticamente a pedirles recursos. Algunos sí lo hicieron, y a eso los pidieron que se fueran a Movimiento Ciudadano. Recordarás que llegaron con 5 alcaldes y terminaron con 20 algo, cerca de 21 o 24 municipios, pues porque los ahorcaban, y luego pues los alcaldes, pues al final el alcalde le tiene que dar una respuesta a sus ciudadanos. Y eso es lo que nosotros no aceptábamos. Por eso, pues, levantábamos la voz y señalábamos y poníamos el dedo en la llaga de que era incorrecto. Así no puede ser la política de este país, y mucho menos de un estado como Nuevo León. Hoy, pues, tengo que reconocer que eso ha quedado atrás, y que a pesar de agravios personales de ambas vías, porque si nosotros nos vimos agraviados, también nosotros contestamos, y creo que hoy hicimos eso a un lado por el bien de Nuevo León, porque el único que se estaba viendo perjudicado era el Estado. Y nosotros muchas veces nos decíamos que no teníamos ningún problema de dialogar, pero pues batallábamos con la interlocución. Creo que en la interlocución que tuvimos pudimos avanzar, y al final lo que siempre hemos venido pidiendo es, pues lo que acordemos en una mesa, pues respetémoslo y que se cumpla. ¿Qué problema teníamos? Que no se respetaba y no se cumplía. Entonces, pues ya no te querías sentar, y se iba haciendo un círculo vicioso que tuvo que cortarse por lo sano. Recuerdo alguna de las negociaciones que me tocó hacer, si no es que fue la primera con Miguel, le decía, estamos aquí sentados y peleados por 300 millones de pesos. Y entonces decía, no puede ser. Pues sí, o sea, darles un anticipo a los alcaldes, nosotros vamos a ver un cariño de parte del gobernador, que esto se va a destrabar y podemos transitar. Entonces, a ese nivel, un presupuesto de 158 mil ¿verdad? millones de pesos es el presupuesto estatal, Sí. y estábamos enfrascados por 300 millones de pesos, porque no les quiero dar nada. Entonces creo que esa interlocución, ese diálogo se dio, y bueno, hoy sí tengo que reconocer que se cumplen. Hoy vemos, fíjate la diferencia, Luis, hoy vemos obras en todos los municipios, están metiendo pavimentos casi todos los alcaldes en las principales avenidas. Qué bueno, y reconozco el trabajo de todos los partidos políticos, y el gobierno está haciendo su chamba. Se reactivaron la línea 4 y 6 del metro, se reactivaron las carreteras, o sea, creo que hoy ganamos todos, creo que las condiciones están dadas, ojalá que podamos dejar hasta el último el 2027, y que esa pasión política de la rivalidad, porque no dejamos de tener rivalidad en esa cancha, la podamos llevar hasta el 27. Sí, pero que está en esa cancha. Entonces tú ves un presupuesto que puede salir sin problemas. Sin problema. Lo manifestó el tesorero la semana pasada, que estaban las condiciones dadas. Los propios coordinadores hicimos lo mismo, aunque no hemos tenido esa interlocución directa con el tesorero. Creo que hoy están dadas las condiciones, y creo que a la brevedad el tesorero nos debería de hacer una primera presentación de una proyección de lo que va a ser el 2026. Creo que estamos a tiempo, y estamos a tiempo de tejer un presupuesto que verdaderamente ayude a todos. ¿Y ustedes podrían invitar a Carlos Garza a que les
les dé este primer... Sí, sí, completamente. Creo que la presidenta de la Comisión de Presupuestos, la diputada Betty, quien es la suplente de la diputada Ivonne, deberá de hacer lo propio con el tesorero para ya tener esta primera interlocución, este primer acercamiento. Primero ver cómo va el gasto. Pues tenemos los trimestrales, tendrá que llegar el tercer trimestral el próximo mes, pero al final lo más importante es ver una proyección del 2026. Claro, que además va a ser el año del mundial, ¿no? Y entonces el tema del presupuesto va a ser fundamental para todo, para chanear, como se dice, la ciudad y los proyectos de obras. Y fíjate también cómo cuando hay interlocución, cuando hay armonía, hoy la seguridad ha mejorado. Sí. Hoy la seguridad de Nuevo León está mucho mejor por esta interlocución, por este diálogo que hay entre los alcaldes y el gobierno del estado con las fuerzas federales, porque eso se transmite a los propios secretarios de seguridad y a las propias mandos de la policía. O sea, los elementos ven al jefe peleándose con el gobernador y luego ves a la fuerza civil, pues lo ves como rival, ¿verdad? Entonces, aquí no hay rivalidad, el rival está enfrente. El rival es el delincuente. Y hoy han mejorado las estadísticas. Al final todos ganamos cuando hay armonía, pero para tener armonía hay que tener madurez. Bueno, todos decían que el gobernador pues muy joven, yo no coincido, yo fui alcalde la primera vez a los 31 años y nunca me peleé con un gobernador. Tuve discusiones con Nati en su momento por la línea 2 del metro, algunas cosas que no me parecían, nunca me quisieron firmar un acuerdo. Yo le decía, pues es que todo lo que me dices, déjamelo en papel, ¿verdad? Firmadito. Y pues sí, mi mamá me platicaba y pues eso no me gustaba. Y al final tuvimos alguna diferencia que lo cerramos firmando el papel. Firmando el papel, yo ya tenía un documento de los compromisos del Estado con el municipio y no había ningún problema con Rodrigo. Mis respetos, yo creo que no nada más un tema de amistad o de diálogo permanente, sino terminamos en una relación de amistad porque teníamos reuniones semanales. Te acordarás de aquella crisis de inseguridad que tuvimos en el 2010, 2011. Nos juntábamos una vez a la semana a hacer estrategia. Y eso funcionó, tanto que en el 2013 prácticamente Nuevo León estaba en los niveles del 2007-2008. Entonces, eso fue funcionando. Creo que, pues si ya lo vivimos, pues hay que hacerlo para adelante. Creo que, insisto, hoy tiene un gran aprendizaje los círculos políticos de Nuevo León. Ojalá, lo que yo le pido a la gente, cuando vayan a votar, voten por alguien que tenga experiencia. Porque llega alguien nuevo y volvemos a cometer los errores que se cometieron en el pasado. Creo que hay que evitarlo. Votemos por gente que tenga experiencia, que haya vivido la política para que no cometa errores y que no vuelva a suceder lo que sucedió en este 2022-2023, la crisis histórica del agua. Hoy tenemos una crisis, Luis, que no lo vemos todos, pero a los que se les presenta es un martirio. La crisis del drenaje sanitario es tan grave como la crisis de agua que tuvimos en el 2022, pero ahí sí está focalizada a ciertos sectores. No la vemos en todos los sectores. La del agua sí la veíamos en todos los sectores. Pero hoy la crisis del drenaje sanitario es tan grave como la del 2022 del agua potable. Y no nada más eso, genera un problema de insalubridad altísimo. Sí. Y desgraciadamente creo que es el área de oportunidad. Es la que no he soltado de poner el dedo en la llaga. Creo que el titular de agua y drenaje no la está haciendo, le quedó grande el paquete, no tenía experiencia, fíjate otra vez, alguien que trajeron a una paraestatal indispensable en la vida de los nuevoleoneses, a una persona sin capacidad para estar en ese cargo, pues hoy estamos viendo las consecuencias. Haciendo pregunta de abogado del diablo, os recuerdo que Agua y Drenaje llevó un presupuesto donde solicitaba también un préstamo y no se lo autorizaron. Se lo autorizamos en enero. Cuando sacamos el presupuesto del 2025, les dimos 2.400 millones de pesos. Entonces ya tendrían Fíjate que la ineptitud del director general de Agua y Drenaje. Hoy no lo han podido contratar. Te voy a decir por qué. El crédito. Decían que dependíamos del crédito para poder funcionar. Bueno, hoy, 8 meses después de la aprobación del presupuesto del 2025, el ineficiente de Juan Ignacio Barragán no ha podido contratar el crédito. No lo puedo creer. O sea, ya tienes una... Y te voy a decir por qué.
porque sí me entero, supe que al interior del consejo, tenemos un representante en el consejo, que es el diputado Caballero. Me dice, es que fíjate que el acuerdo, como no había confianza con Juan Ignacio, lo dejamos muy candadeado. Muy candadeado. A ver, ¿qué quieres hacer con ese recurso? Necesito arreglar el tema de la presa Libertad, que ahora ya le cambiaron de nombre. Otro tema, el tema de drenaje sanitario. Otro tema, el tema de las plantas tratadoras de agua. Ok, va. ¿Cuánto para cada una? ¿Cuánto para cada tramo? Y entonces brincó el técnico de agua y drenaje, no el titular. Dijo, no, espérame, diputado, porque hay economías en las obras. Está bien, lo vamos a dejar por municipio. ¿Cuánto le va a tocar al municipio de Monterrey? Tanto. El municipio de San Nicolás es el que más, es el distrito que represento. 190 millones de pesos en reparaciones de drenajes sanitarios. Encantado, ¿dónde te lo apruebo? Es un asco el tema del drenaje sanitario en San Nicolás. Entonces, a ese nivel de candado, lo dejamos súper bien candadeado para que no le diéramos una deuda que luego se la gastaran en comunicación social, como ha pasado. Pues le quiso cambiar al decreto. Y el banco le dijo, espérame, esto no fue lo que te aprobó el Congreso. Bueno, regresó al Consejo y quiso hacer una segunda aprobación del Consejo con otro tipo de candados que nosotros le habíamos puesto. Y el banco le dijo, no te voy a aprobar. Fíjate. O sea, eso no es más que ineficiencia. Se quiso brincar las trabas de lo que le aprobamos en el Congreso del Estado. Por eso, perdón, pero ese tipo de funcionarios nos están dañando a todos y está dañando al propio gobernador. ¿Por qué? Porque la imagen que ve el ciudadano no dice el titular de agua y drenaje. El ciudadano dice agua y drenaje, que es parte del gobierno del Estado, entonces el gobernador está mal. Entonces yo le digo al gobernador, oye, pues si ya hiciste un reacomodo, si ya quitaste algunos ineficientes que tenías en tu gabinete, pues te falta uno. Bueno, te faltan dos en realidad, pero el más urgente es uno, que es Juan Ignacio Barragán, que le está haciendo daño a Nuevo León. Y bueno, pues justo entonces hablábamos de los proyectos del siguiente año. Drenaje entonces tiene que estar claro. en la prioridad, pero también se va a requerir terminar cuestiones de movilidad y de vialidad para el Mundial, ¿no? Importantísimo, y yo felicito hoy a los alcaldes que le están dando mantenimiento a todas las principales avenidas de la zona metropolitana, de todos los partidos políticos, porque la gente que va a venir, pues no se mueve al interior de las colonias, pero se mueve en las principales avenidas. Y al final, creo que tenemos que trabajar fuertemente con el tema de las avenidas. Yo lo platicaba a los ciudadanos en San Nicolás, porque me dicen vecinos, oye, es que el alcalde no me ha recarpeteado mi calle. Y yo, señora, mire, yo fui alcalde en el 2006 y luego en el 2009-2012. Uh-huh. La avenida Universidad, Nogalar o Barragán se pavimentaban cada 12 o 15 años. Hoy se pavimentan cada 6 por la cantidad de tráfico que tenemos. Entonces, pues si antes te gastas millonadas en esas avenidas, sí, pues antes te quedaban recursos para entrar al interior de las colonias. Pues hoy cada vez tienes menos recursos. Por eso estamos impulsando mucho con esos fondos para los municipios y un fondo de pavimentos. Las avenidas principales se tienen que pagar con lo que pagamos tú y yo de refrendo y el resto de los ciudadanos. Los más de 2 millones de vehículos que hay en Nuevo León. ¿Sabes? El 80% se queda el Estado para obras de no sé qué, y el 20% va a los municipios. Entonces, pues difícilmente va a alcanzar. Creo que es un tema importante. Y otro tema, como yo le digo al gobernador, pues si no terminas el metro, al menos termina todos los trabajos para que ya puedas liberar la vialidad. En los carriles express, Miguel Alemán, pobrecita la gente de Apodaca, es la que más está sufriendo hoy, porque sí, su salida era Miguel Alemán. Y hoy se vienen por el interior de San Nicolás. Pobre nuestra gente de San Nicolás, que también lo está sufriendo. Tengo Diego Díaz súper colapsada, Rómulo Garza, López Mateos, pues porque la gente en lugar de agarrar Miguel Alemán, ahora se viene por el interior de las avenidas de San Nicolás para poder llegar a sus trabajos. Y en la tarde para poder llegar a sus casas. Y luego Constitución o Miguel de la Madrid, pues que también se topa con obras, ¿verdad? Pues se topa con los trabajos de la línea 6, ahí en Constitución. Por eso lo que les digo es, pues ya libera la vialidad, o sea, sigue trabajando ahí arriba, pero ya liberen, o sea, terminen de hacer todas las columnas y todos los capiteles de toda esta infraestructura, ¿no? Y bueno, Carlos de la Fuente, sé que traen otros temas de la agenda legislativa y uno que particularmente tú nos has dado entrevista al respecto y sabemos que elaboraron esta iniciativa es en torno a las llamadas preventas. Este sistema de apartado de bienes inmuebles, pues que hemos visto que ha dado muchos problemas por no estar bien regulado y que se autoricen estos esquemas donde el que compra lleva todas las de perder. Definitivamente, Luis, la verdad,
yo lo vivo en carne propia. Yo y mi esposa, porque uno de los preventas que compramos está a nombre de mi esposa que también trabaja y pues con sus ahorritos fuimos a comprar unos departamentos en preventa. Yo tengo fíjate, un contrato del 2017. 17. 2 contratos, uno de mi esposo y uno mío del 2019. No han puesto un block en esas torres. En la primera, pues a mí también me citaron, como citan a todos los dueños que habíamos invertido. Ajá. Y me tocó invertir cerca de 800,000 pesos del 2017, estamos en el 2025. Y les dijeron, de entrada, a uno les ofrecieron el 60%, el 80%, y si no, pues vete a apelar al juzgado. O sea, como devolución. Sí. No te devolverían ni siquiera el total. Ni siquiera el total. Pero te estoy hablando que las negociaciones empezaron en el 2021. 21, 22. Yo le decía, no, a mí dame mi departamento. Bueno, yo no tengo prisa, lo estamos comprando para nuestros hijos. Pues si me lo entregas en el 2030, pues el más chiquito tiene 6 años. 7, ahora 7. No, pues le tocará a él. No, luego te hablan y te dicen, no, es que ya no te puedo mantener el precio. ¿Cómo? Si yo compré un departamento de 2,900,000. Pero ese era el acuerdo. Y entonces te dicen, no, pues ahora ese departamento vale 6,500,000. Entonces ponme el resto. No, ¿estás loco? No, pero si lo comprabas en preventa justo por eso, ¿no? Entonces fíjate, el tipo de fraude. Entonces, es muy lastimoso. O sea, lo hacen con dolo. Ahora que he estado platicando, obviamente cuando presentamos la iniciativa, pues yo creo que también a ustedes se los comunican, que no se pueden evitar porque se va a acabar el mercado, entonces nada más se van a quedar unos cuantos. Pues la verdad es que si vamos a sacar tanto fraudulento, pues qué bueno. Entenderemos que hay mecanismos de financiamiento y ese es uno. Pero encontramos casos donde la preventa la estaban haciendo para comprar el terreno. O sea, ni el terreno lo tenían. O sea, no, pues entonces tú eres un desarrollador. Entonces eres un ilusionista. Pues sí, que vendes presentaciones de PowerPoint y le pones al terreno. Yo te hago un render, no tengo nada. Me platicó David, el alcalde de Santiago, que lo presentamos juntos la iniciativa, que un día iba de Monterrey hacia Santiago y ve un panorámico con unas preventas y dice, pasa, se mete, va y busca la ubicación. No, ya tenía publicidad. Chispa, yo tengo al dueño, déjame ubico al dueño. Ubican al dueño, le hablan al dueño. Claro. Dice, todavía no se lo vendo. Increíble. Nada más me pidió permiso para empezar a poner publicidad. Todavía no se lo vendo. Entonces, lo más básico es, oye, pues no empieces a prevender mientras no tengas un permiso municipal. Claro. Porque para el permiso municipal tú tienes que llevar la escritura a la tierra. Tiene que ser ya tuya. ¿Sí? Y tú tienes que llevar un fideicomiso. Entonces ese va a ser el primer cambio. No, un fideicomiso no, una fianza. Una fianza. Entonces, ya, oye, pues dejas una fianza, pues ya empiezas a vender. O sea, esto vendría en la iniciativa que tú estás proponiendo. Esto viene, o sea, esto es lo que, mira, la verdad es que la iniciativa la trabajé con los abogados del Congreso, en base a lo que yo he vivido, en base a lo que veíamos en los medios de comunicación de fraudes. Sí. A la hora de ya estar platicando con las cámaras, muy importante, y agradezco a la CAPROVI y a la Canadevi, siempre abiertos, siempre con el afán de, como sí, oye, chale, espera, esto no se puede, nos pueden meter un gol, esto sería imposible de arrancar. Entonces, bueno, te acordarás de un fondo que pusimos del 70%, decían, no hay manera, porque nos financiamos. Porque en Estados Unidos sí te lo exigen, un fondo del 70%, pero el banco te lo financia porque son tasas bajas. O al final, la garantía, que es la fianza. Sí. No, tú déjame la fianza. Y llegamos a un acuerdo, decir, bueno, pues, si nada más me quieres dejar una fianza del 20%, pues nada más puedes prevender el 20%. ¿Me explico? Yeah. O sea, son ese tipo de negociaciones. Ya hoy tenemos un predictamen. Okay. Creo que va muy avanzado. Yo esperaré la próxima semana que ya regresemos para cabildearlo con el resto de los grupos legislativos a este predictamen para que ya sea un dictamen. Claro. Trabajarlo nuevamente, enviárselo a las cámaras, me lo aprueben, enviárselo a los alcaldes, porque al final ellos son los ejecutores, que estén de acuerdo, y entonces sí poderlo pasar directamente por la comisión y luego por la comisión y luego por el pleno. Digo, yo he escuchado de todo, porque como hemos sacado estas notas en el horizonte, ¿verdad? También se nos han acercado muchos desarrolladores a decir, no se puede hacer igual que en Estados Unidos, porque pues, las tasas aquí son mucho más altas, no sale el negocio, pues, lo que tú seguramente has oído, pero también se quejan de que a veces los permisos se los tardan mucho. O sea, para que esto
funcionara bien, sí vamos a requerir también que la autoridad sea expedita. Sí, pero a ver, imagínate, voy a regresarme a mi ejemplo, no de ningún periódico, de mi ejemplo. Uh-huh. Los del 2017 efectivamente no tenían el permiso. Lo vinieron tramitando como hasta el 2019. Ya van 2 años los precios, ¿sí? ¿Cómo empiezas a prevender sin permisos? Por eso me dicen las cámaras, oye, pues que empiecen a prevender cuando tengan el permiso. Si tú eres el dueño de la tierra o el dueño te lo aportó en calidad de inversionista, pues ¿cuál es el problema? Yo ya no pudiera juzgar a los gobiernos. ¿Dónde sí tuvieron el problema? Que empezaron a prevender sin permisos, el precio ya no les dio, entonces empezaron a quedarle mal a los ciudadanos. Ellos iniciaron el problema, que no le echen la culpa a los municipios. Ellos iniciaron el problema porque empezaron a vender sin un permiso municipal. Y eso es un fraude. En la Ley de Desarrollo Urbano, eso es un fraude. Pero ellos encuentran una laguna. La laguna es, no, yo no te vendí. Exacto. Tú me ofreciste comprar. Si tú le visas tu contrato, tú le haces una oferta. Sí, no son ni siquiera preventas porque no hay venta. No, no es venta. Es una oferta de parte del ciudadano comprador hacia la empresa. Entonces tienes todas las de perder. ¿Qué tenemos que candadear? No hay ninguna manera de que haya una negociación entre 2 personas o 2 particulares, puede ser una empresa y un ciudadano, sin un permiso municipal. O tienes que entrar a los inversionistas. Yo te quiero hacer una oferta. Sí, yo quiero comprar uno, pero me vas a meter en el fideicomiso. Automáticamente ya tengo garantías, ya hay un fideicomiso de por medio. ¿Me explico? Entonces, si el día de mañana me quedas mal, no, yo tengo acciones. Que es lo que cuando empieza el pleito, pues no pleito, pues yo siempre he ido en calidad de escuchar. Todavía estoy esperando que me entreguen mi departamento de 100, no se me olvida, 98 metros cuadrados en 2.900.000. Hoy Luis no me lo va a dar. No le da ni el costo. Pero siempre que voy con ellos, voy en calidad de escuchar, y le digo, no, pues méteme al fideicomiso. Mete mis 3 millones al fideicomiso. Pues yo tengo una partecita y yo no tengo problema. No tengo problema. ¿No? Pero fíjate, lo que acabas de decir, Carlos, es increíble porque la gente no entiende, no entendemos. Cuando te hablan de una preventa, pues la palabra misma dice venta, o sea, aunque sea pre, yo estoy comprando algo. Pero resulta que no, que tú les firmas, como dices, una promesa o oferta de compra. O sea, prácticamente les estás diciendo, te doy este dinero para que me apartes si construyes cuando construyas. Si construyes cuando construyes. Y no pasa nada, Luis. Pero ni siquiera lo entendemos así. O sea, si no hay pasa nada fraude. Si me lo vas a entregar algún día en la vida. Hay gente desesperada que sí se quiere ir a vivir ahí. Pero tendrías que entender bien esas condiciones, ¿no? Porque ni siquiera te las manejan como una venta. Hombre, no, ahora que ves el contrato, ahora sí, déjame ver por dónde lo voy a demandar. Te das cuenta que no tienes nada. No tienes nada. Ese papel y nada. ¿No podrían ustedes obligar a que de perdido sea un contrato? Un contrato en las condiciones que quieras. Pero al cerrarlo como preventa, ahora sí, preventa porque ya tengo un permiso, ya tengo un terreno, ¿qué me falta? Construirlo. Bueno, pues empiezas. Necesitas tener flujo. ¿Cuánto tienes insisto, cuánto tienes de capital dentro de tu compañía? Porque esa es otra. Tú ves otras empresotas, pero hacen una empresa nueva para ese desarrollo. ¿Para qué? Para no poner en riesgo su capital o su patrimonio. ¿Me explico? No, tú al momento de presentar una fianza ya pones en riesgo tu patrimonio porque tienes que poner activos. Sí. ¿Me explico? Pues pusiste nada más tiene para el 20% porque el proyecto es muy grande, 600, 700 millones de pesos, que es más o menos lo que cuesta un edificio. Oye, pues nada más tienes 100, pues nada más puedes vender sobre 100. ¿Me explico? Ya construiste sobre 100 y tienes los otros 100 que ya tenías como respaldo, pues ya puedes vender 200. ¿Me explico? Entonces vas avanzando en cómo vas construyendo. Okay. Pero no vendes aire. Hoy venden aire. Sí, renders. Completamente un render. Y es difícil porque también dice el contrato, los he leído. Estás haciendo una oferta por un terreno, voy a regresar a mi ejemplo del 2017, de 98 metros cuadrados, o lo que quede en el proyecto. O sea, todavía te dicen, a lo mejor no son 98, a lo mejor no son 95, a lo mejor son 102, porque todavía no me lo ha autorizado en el municipio y cuando el municipio me le puede mover en base al COS y el CUS que tenga la zonificación. ¿Me explico? No, pero en esas condiciones, como tú estás haciendo una oferta, también a los 2 o 3 años o los que sean te pueden decir, ¿sabes qué?
te rechazo tu oferta. Y te devuelvo tus 800,000 del 2017, ¿verdad? Pero aún así, Carlos, tú ya perdiste lo que hubieras ganado, por lo menos en el banco, con ese dinero. Mira, conozco varias empresas que han hecho fraudes. Al final, pues aquí vivimos. San Nicolás, digo, Monterrey es un rancho. Todos, ¿no? Al final nos conocemos. Que estaban quebradas. Llega un capitalista, le compra acciones, mete 500, 800, 1,000 millones de pesos. Voltean a ver a los defraudados con 5, 6, hasta 8 años de antigüedad de que no les entregaban su bien inmueble. En algunos casos construidos, los edificios, o avanzados, vamos a decir así. No, pues ya no tengo lana, estoy quebrado, entonces te voy a regresar. Pues el otro asustado, ¿verdad? Pues dame mi lana. Entonces ese cuate le metió 800,000 y esos depas que valían, voy a regresar a mi ejemplo, 2,900,000, pues ahora me lo vendes en 8, que es lo que vale un depa de 98 metros cuadrados hoy en la zona, porque este es ahí por San Jerónimo. Entonces ese inversionista que le metió 1,000 y compró acciones baratas, pero sí había terreno, sí había ya obra, se regresaron a todos y se da cuenta que ya no tengo nada, ya no tengo ningún compromiso. Los edificios estamos nuevos. Y entonces empiezo a prevender otra vez, pero ya 8 millones. Espérame. Pero te capitalizaste de la gente y luego... Te capitalizaste de la gente que no le pagaste un peso de interés. Exacto. Los engañaste. Usaste su dinero y se los ¿Qué es lo que yo le digo a las cámaras? Y también me aceptaron la propuesta. Si el que se retrasa eres tú, desarrollador, en los tiempos de entrega, pues págame un interés. Claro. Lo que me iba a dar el banco, si quieres. Si me vas a devolver el dinero, porque aparte, imagínate, yo me pienso casar y ahí me quiero ir a vivir. Y mi plan, oye, en 2 años nos casamos, bruto. No vas a tener pues tengo que rentar. Pues, perdió, dame algo para que la renta no me cueste, ¿me explico? Dame o una tacita de entrégame interés, la propiedad. O entrégame mi departamento o mi casa o mi terreno, ¿verdad? Y así están preparando esta preiniciativa. ¿Por qué no pasa eso con las casas habitación? ¿Por qué nada más pasa con los terrenos y con los edificios? Porque en casa habitación, pues tú, si no vas y ves una casa muestra, pues no te pasas. Claro. Y ya ves la tierra, y ya ves el área de terracerías, y ya empezaron a meter los servicios. Cuando te dicen, no, vamos a vender lotes baldíos, en el caso de Santiago, de Allende, son más de lotes campestres, perdón. Sí. Pues empiezan a mover tantito la tierra y dicen, estamos prevendiendo, aquí vamos a hacer un fraccionamiento. Pues compras con esa confianza, pero en realidad no. La mayoría son departamentos y terrenos campestres. El objetivo con esta iniciativa de ley sobre las preventas sería que ya no se puedan mover esas transacciones más que bajo estas condiciones que van a venir en la ley. Así es, y lo más importante sería el permiso del municipio. Porque entonces sí, pues si el permiso del municipio se tarda, pues tú no tienes que tener ninguna excusa, pues tú tampoco debiste haber empezado. No puedes empezar a prevender. Obviamente me piden las cámaras, pues ponerle un candado a los municipios. Hoy tienen tiempos, pero me dice, pues no todos los cumplen. O sea, sí creo que las áreas de desarrollo urbano tienen que contribuir de parte de los municipios para poder entregar en mejores tiempos los permisos. Correcto. Y si las cosas avanzan como previsto, ¿para cuándo tendríamos esa ley ya como ley? Mira, la verdad yo te quiero felicitar porque esa presión pero es una presión real. La gente está sufriendo. La gente lo ha estado sufriendo, por eso nosotros hicimos estas notas. Sí, porque obviamente pues hay gente que no está muy interesada, pero a mí me ayuda en que realmente hay una presión social para poderme subir a tribuna y decir, señores, ayúdenme con los votos, sí, ¿verdad? Lo que necesito son los votos, porque aquí estamos los enojados. O sea, yo soy defraudado. Entonces, sí. Es un tema. Necesitamos que el Congreso la apruebe. Pues, definitivamente es algo que debemos de aprobar a la brevedad y yo esperaría que esté a no más de septiembre aprobado. Wow. Pues ojalá que así sea, por el bien de esta ciudad. Por el bien de todos los ciudadanos que de una manera confiada vamos a buscar cómo incrementar nuestro patrimonio. Porque también hay que decirlo, hay empresas serias que sí te entregan los departamentos o que sí te entregan los terrenos campestres. Sí. Yo así empecé. Yo tengo una inmobiliaria, Luis. Yo así empecé. Y por eso estoy confiado y lo he hecho y me han hecho, pues ni modo. Ahora me tocaron empresas no tan serias. La verdad es que algunas sí son muy serias y me sorprendió. Pero yo así empecé. Yo trabajaba en una empresa y yo veía que mis jefes todos compraban propiedades. Todos, los directivos compraban propiedades para incrementar su patrimonio.
pues yo quería copiarlos, pero pues no tenía lana, entonces pues no tenía esa cantidad de capital, pues empezaba a buscar preventas. Yo sí llegué, mi primer terreno que compré en preventa, te puedo decir que vi al maquinista arriba de una motoconformadora moviendo terracerías y me bajé y le pregunté qué iba a ver. Y me dijo, vamos a hacer una colonia. ¿Y a quién le pregunto? Y me pasó los datos y hablé. Sí, ya vamos a empezar a prevender. Yo soy el uno, le dije. Y así compré. Y cuando ya me lo entregaron, esperé a que se empezara a madurar, que hubiera casitas. Cuando lo vendí, me gané una lana. ¡Qué bueno! Pues son estrategias para que todos nosotros también crezcamos económicamente. Claro, y así compré, luego compré dos, ¿verdad? Negocio. O sea, las empresas serias sí te dan. Y por eso mucha gente lo hace. Empiezas a ver, oye, mira, iba de un edificio, me gusta la ubicación. Vas y compras, ¿verdad? Lastimoso cuando no te lo entregan, ¿verdad? Claro. Y te ves. Pues imagínate si esa es mi primera experiencia, que estoy hablando, todavía no me casaba, yo creo que como ya por el 96, 97. Si esa me hubiera dado fraude, pues ya no hubiera querido hacer nada. Pero como tuve un caso exitoso, pues empecé a hacer más y más. Pues hoy tengo una inmobiliaria, hoy rento propiedades, ¿sí? Pero empecé cuando estaba recién graduado, soltero. O sea, mis primeros ahorritos, en lugar de comprarme un carro del año, me compré propiedades. ¿Ah? Es que las bienes raíces son una gran inversión. Y hay muchísimos libros de estrategias de invertir en bienes raíces. Sí, muchísimos. Sí. Mi libro favorito, Padre Rico, Padre Pobre, se los recomiendo a todos los que no lo han leído. Es un libro ya muy viejo. Pero aparte de esos hay muchos más, ¿verdad? Que te dicen, oye, pues, ¿quieres tener otro ingresito? Porque al final las familias crecen y las escuelas cada vez están más caras. No, totalmente. Pero bueno, pues lo que queremos es que todo bajo una normativa y que nos asegure a todos que todo sale bien. Y la cultura de ahorro de Nuevo León que tienen los ciudadanos de Nuevo León, por eso andan buscando cómo. El otro caso de fraudes, ese no es un tema que podamos regular a nivel estatal, pues ahora todas las SOFOMs, ¿no? Sí, sí. Yo les platicaba a los reporteros que cubren La Fuente, pues yo tengo un documentito en uno de los bancos y se renueva automáticamente. Pues, aviso al banco si no quiero que se renueve. Se acaban los días, 35 días. Pues ahora se renovó y pues me meto a ver cuánto está la tasa. Pues el 4.92. Y tú ves las tasas que te ofrecen en los panorámicos de aquí, el 18. El 18. Pues la gente se va, imagínate. Claro. Yo porque ya he vivido, yo lo viví. A mi padre también le tocó un hecho fraudulento con una SOFOM hace muchísimos años. Por eso yo no invierto en esas cosas y prefiero el 4.92 que me dio el banco, ¿verdad? Porque ya lo viví. Seguro. Pero al final, pues la gente ve los panorámicos y se emboba. Sí. Porque si el banco me da el 5 y allá me vas a dar el 18 y yo estoy viviendo de mis intereses, pues quiero más. Claro. Y no lo puede regular esto el Congreso. Ese es un tema federal, porque ahí entra el IPAB. En el caso de los bancos, y la comisión, ¿verdad? El tema es que las SOFOMs no todas están reguladas. Pero la Comisión Nacional Bancaria sí debería. Es que no regular. Necesariamente, porque es una SOFOM. Entonces, ahí hay una laguna, sí. Ahí hay una laguna donde algunos no se alcanzan a regular. Sí. Carlos de la Fuente, si me permites como última pregunta, porque esta es inevitable y se la hacemos a todos los invitados cuando están en la política. Has sido 2 veces alcalde, ahora eres diputado por segunda ocasión, diputado local. Tercera ocasión local. Tercera ocasión, sí. Y ya fui diputado federal. Me refería continua, pero sí tienes razón. ¿Y qué sigue? ¿Te va a interesar buscar la gubernatura en el 27? Mira, la verdad sí tengo interés, claro. Tengo la capacidad, tengo la experiencia. He estado en diferentes puestos, en lo administrativo, en el área municipal. He tenido mucha relación con los ejecutivos, tanto cuando fui alcalde como cuando fui diputado federal y hoy que soy diputado local, coordinador de la bancada en las 3 legislaturas que me ha tocado estar. Pero al final, pues creo que lo más importante es que hay que ganar. Necesitamos que gobierne una persona con experiencia en Nuevo León. El PAN no sé si vaya a ir solo, si va a ir con una alianza. Hay otros actores, hay que reconocer que hay actores también muy fuertes. Y al final lo que necesitamos es ganar. Entonces yo, si no me toca encabezar, yo estoy muy agradecido porque el presidente de mi partido me ha nombrado como un posible candidato de Acción Nacional a la gobernatura y eso para mí es un halago. Tengo más de cerca de 30 años de ser militante de Acción Nacional y mis padres más de 50, entonces lo llevo en la sangre. Para mí sería un halago, pero hay que reconocer que hay otros jugadores o hay otras figuras políticas de mucho peso
Y ya al final hay que ver cuál va a ser la estrategia del PAN nacional y del PAN estatal, si vamos a ir solos, si vamos a ir en alianza. Hay que reconocer que el partido oficial es un partido difícil. Los programas sociales les funcionan y tienen una gran cartera de gente que nunca había votado por el partido oficial y hoy vota. Pero lo que sí te puedo garantizar es que voy a contribuir para que se gane la gobernatura, para que se ganen la mayor cantidad de alcaldías y la mayor cantidad de diputaciones locales, que son las que me preocupan mucho para que pueda haber un contrapeso en Nuevo León y que se puedan sacar adelante los trabajos. De que voy a estar en una boleta, eso te lo puedo garantizar. Muy bien, pues estaremos al pendiente de esas definiciones. Carlos de la Fuente, gracias siempre por tu amabilidad, por tu apertura y por esta entrevista. No, Luis, yo siempre que me invites, para mí es un honor dar la oportunidad de platicar con todo tu auditorio de lo que se hace en el Congreso y de la importancia de la política de Nuevo León. Sí, exactamente. La política bien llevada, como política. Claro que sí. Gracias, Carlos de la Fuente. Gracias. Nos vemos en una semana en el podcast del Horizonte, la verdad como es.